Uy, caramba, un segundo porque creo que tengo algo aquí en mi computador que no está ya listo, como debe ser. Futuros posibles desde la geología y la química, más como una frase para hacer referencia a en dónde podríamos de pronto encontrar temas interesantes para continuar investigando sobre carbón y mejorando los procesos. Y aunque debemos reconocer que el carbón, al igual que los demás combustibles fósiles, es un material que cada vez se va a utilizar mucho menos, en esta fase de transición a otras fuentes de energía, digamos que va a continuar jugando un rol bastante importante. Vamos a ver después una relación con estas imágenes que he decidido poner en esta primera diapositiva. No quiero iniciar la conferencia sin antes hacer alusión a la seriedad de los problemas, especialmente a la accidentalidad que tiene esta área del desarrollo industrial. Solo en esta semana que ha terminado, ¿no? Ocurrieron 4 accidentes. Aquí me falta reportar uno que ayer, mientras estábamos en una reunión para hablar de seguridad minera con la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Boyacá, la UPTC y varios grupos de investigación de un proyecto que estamos planteando, se presentó otro accidente en el cual fallecieron 2 personas. Para mí es bastante doloroso, ¿no? Mi familia ha trabajado con carbón más de 50 años y este accidente de Cucunúa además ocurrió en la vereda Pueblo Viejo de Cucunúa, en la cual mi mamá trabajó por cerca de 30 años y digamos que es doloroso porque muchas de estas personas además eran conocidas por nosotros, fueron estudiantes de mi mamá y digamos que eso es bastante conmovedor, ¿no? Lamentablemente, como les decía, es un sector de la industria que tiene muy al riesgo, es el primer sector de fatalidades en nuestro país, con más de 1.700 personas fallecidas en los últimos 10 años, es 7 veces más alta la tasa de personas fallecidas en la industria de la construcción, que es la segunda. Entonces, muestra realmente que hay mucho trabajo por hacer para que este periodo, no importa qué tan largo sea, de continuidad en el aprovechamiento de los combustibles fósiles sólidos, es decir, carbón y similares, no tenga ni una sola persona más fallecida. Bien, quiero empezar mostrando en estas diapositivas algunas imágenes que nos hablan sobre la importancia que tiene la industria del carbón de forma directa e indirecta en muchos sectores de nuestra vida cotidiana. En la primera imagen, perdón, voy a activar acá el apuntado. Vemos unas imágenes que hacen referencia a la alimentación. Y es porque estos procesos no solo necesitamos la energía para mover la maquinaria, sino que además necesitamos infraestructura. Y en esa infraestructura, en la construcción, en su operación, intervienen también los materiales carbonosos, bien sea en la reducción de los minerales que nos permiten obtener estos materiales, especialmente los metales, sino que puede estar involucrada en todas las otras industrias, como la industria del caucho, la industria de los vidrios, indirectamente en la industria de los lubricantes y los combustibles líquidos que son utilizados en muchas de estas maquinarias. Las imágenes del centro claramente reconocemos que una gran parte de la energía que utilizamos todavía en el planeta, de la energía primaria y la energía eléctrica, proviene del carbón. Cerca del 40% de la energía que continuamos generando en el planeta proviene de carbón y eso muestra la importancia que todavía tiene en nuestro planeta. Más o menos de 8 horas de vida conectada a los equipos eléctricos, al trabajo, etc. Podríamos decir que unas 3.2 horas nos las sustenta el carbón. Lo demás lo sostiene una gran parte el petróleo y una pequeña parte, desafortunadamente, proviene de recursos renovables. Digamos, aún falta mucho trabajo para poder sustituir estos combustibles fósiles.
Y en este otro he querido dejar varias imágenes que hacen alusión al deporte, a los equipos electrónicos, porque finalmente para construir equipo deportivo, para construir equipo electrónico, necesitamos esas fuentes de energía, esos procesos de reducción de metales, y muchos de ellos se hacen a través de carbón, como veremos en unas imágenes posteriores. Esta imagen nos muestra cómo ha cambiado la producción mundial de energía primaria de acuerdo con las fuentes en el periodo de 1990 a 2017. Y vemos claramente que las tendencias son crecientes e incluso son crecientes para los combustibles fósiles. Aquí vemos en esta curva naranja representado el petróleo. En la segunda curva, lo cual muestra que es el segundo en importancia, está el carbón, y aunque ha tenido algunas oscilaciones, la tendencia en general, especialmente en los últimos 20 años, desde el año 2000, continúa siendo creciente. Vemos también cómo se ha incrementado el consumo de gas natural para producir esta energía, y en unas porciones un poco más pequeñas, los biocombustibles, el aprovechamiento de residuos, de biomasas, energía nuclear, que digamos que se ha mantenido constante, ¿no? Vemos acá que consecuencia de los accidentes nucleares, especialmente Fukushima 2012, hay una reducción, pero pues digamos que más o menos es relativamente constante. Y vemos que la principal fuente de energía eléctrica en nuestro país, que es la energía generada por fuentes hidroeléctricas, realmente en el mundo es una fracción bastante pequeña, ¿cierto? Tiene unos costos de inversión, tiene unos costos ambientales muy altos, y esto es lo que no ha permitido que sea muchísimo mayor su aporte a la generación de energía. Y ahí surge una pregunta importante, y es si en verdad vamos a sustituir los combustibles fósiles, ¿con qué lo vamos a hacer? Porque si ustedes miran, casi el 80%, tal vez un poco más, de la energía la estamos generando de combustibles fósiles. Y eso nos muestra que no va a ser tan sencilla esa transición, y posiblemente va a tomar más tiempo, especialmente en los países en desarrollo y en los países subdesarrollados. Es muchísimo más difícil esa transición. Quiero mostrarles este dato adicional, el consumo de carbón, más o menos en los últimos 10 años, en el periodo 2009-2019, el promedio fue un crecimiento de 1,5% anual. Y en el año 2019 el crecimiento fue el doble, virtualmente. 2 puntos, dependiendo del carbón, que la velocidad a la cual está creciendo la población y sus necesidades de energía es muchísimo mayor que la velocidad a la cual podemos en este momento sustituibles fósiles para producir esa energía. Y ahí surge la gran pregunta de cómo vamos a lograrlo, qué tecnologías son las que estamos desarrollando, y si en verdad van a lograr sustituir en 100% todos estos combustibles fósiles, o vamos a tener que pensar otras estrategias diferentes. Este mapa que ven ustedes muestra la emisión relativa de CO2 para el año 2017, es el mapa más actualizado que logré conseguir. Y nos muestra que principalmente China, Estados Unidos, India y posiblemente Rusia, tamaño del círculo, son los 4 principales responsables de las emisiones de CO2 en el planeta. Digamos que nos muestra que los países más desarrollados finalmente son quienes más están aportando CO2, y que estos deberían ser los que tengan más fortalecidas esas estructuras, esa estrategia para la reducción de emisiones de CO2. Vamos a ver un poco en otras imágenes posteriores cómo se ve esto a futuro. Acá es un gráfico para que nos hagamos un acto de contrición, aprovechando que estamos en Semana Santa, y pensemos un poco sobre cómo ha sido nuestro uso de la energía. Si vemos, la imagen tiene una escala bastante amplia y la curva parece relativamente constante, pero realmente muestra un crecimiento, especialmente en los últimos 20 años, que además coincide con ese incremento que vimos hace un par de diapositivas del consumo de carbón y los otros combustibles fósiles. Y lo que nos muestra es que más o menos por persona en promedio mundial, nosotros consumimos un volumen de carbón
equivalente a 1.9 toneladas de crudo. Es decir, que más o menos nosotros consumimos, perdón, no de carbón, de combustibles en general. 2 toneladas de combustibles anuales per cápita. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que también aportar para lograr esa reducción. Hace 40 años no existían los equipos electrónicos que tenemos ahora, ni las necesidades de comunicación, desplazamiento, alimentación que tenemos en la actualidad. Y ese promedio hace 40 años era más o menos 1.3 toneladas equivalentes de crudo. Entonces nos muestra que se ha crecido bastante el consumo per cápita y que esa es parte de la explicación de por qué necesitamos aún de los combustibles fósiles. Esta imagen nos muestra los usos del carbón. Esta sí es del carbón. ¿A qué está asociada dentro de los sectores de desarrollo del mundo ese uso de la energía? Vemos que principalmente está asociada a la industria, digamos, a la construcción de infraestructura, a la alimentación, al procesamiento de alimentos. Todo eso está contemplado dentro de industria. El transporte es otro de los grandes consumidores de energía en el mundo y un poco más pequeño, más o menos un 25% menor, es el uso residencial de la energía. Y luego vienen otros usos menores que vale la pena también contemplarlos, pero nos muestra esta gráfica que donde se tiene que hacer el esfuerzo de optimización de uso de esas fuentes de energía está en estos 3 grandes sectores: industria, transporte y el uso residencial. Es decir, que necesitamos hacer mejoras, optimización de estos 3 aspectos para lograr un cambio importante. En otros aspectos, posiblemente esa incidencia va a ser menor. Esta es una gráfica similar a la anterior para compararlos ya cada uno de ellos dentro del mismo sector y vemos que industria y transporte son virtualmente iguales, residencial, como les decía, un 25% menos. Esta gráfica también he querido traerla porque nos muestra otra de las razones por las cuales nosotros seguimos consumiendo carbones en el mundo. Y esta gráfica es la producción mundial de acero en un periodo un poco más largo que el de las gráficas anteriores y es el periodo entre 1950 y el año 2018, es decir, los últimos 70 años de vida de nuestro planeta, en el cual vemos que el crecimiento en la producción de acero también ha tenido una tendencia muy fuerte en crecimiento en los últimos 20 años. Este es más o menos el año 2000 y vemos cómo se ha incrementado en más de un 110% la producción de acero en el planeta. Y este tiene una relación muy fuerte, como lo vamos a ver luego, con el consumo de carbón, porque la producción de acero principalmente se hace a través de procesos que requieren de carbón y derivados del carbón para lograr convertir el mineral de hierro en este valioso metal. Llamémoslo aleación para ser estrictos, en esta valiosa aleación que llamamos acero. En el año 2000, más o menos, el planeta tenía unos 6.070 millones de personas y se producían cerca de 850 millones de toneladas de acero, lo cual nos da un consumo per cápita de 0 más 140 toneladas, es decir, unos 140 kilos de acero persona en promedio en el planeta. En el año 2018, que es el último dato que muestra esta gráfica, la población mundial había crecido a unos 7.500 millones de personas. La producción alcanzó unos 1.810 millones de toneladas de acero y esto nos da un consumo promedio per cápita de 241 kilogramos para el año 2018. Y los datos reportados para el año pasado, para el 2019, indicaba que la población mundial había alcanzado los 7.700 millones, la producción de acero cerca de 1.870 millones de toneladas y mostraba un leve crecimiento, lo cual indica que si esta tendencia continúa por unos años más, vamos a requerir de incremento en la minería de mineral de hierro, en la minería de carbones para producir los combustibles de este proceso y que nosotros cada vez vamos a tener una mayor responsabilidad per cápita sobre el consumo y uso de estos importantes recursos.
Los datos que les estoy mostrando en esta gráfica se relacionan con la anterior. También es la producción mundial de acero, mostrada en un periodo un poco más corto, pero diferenciada entre los cambios que ha mostrado China y el resto del mundo y el dato promedio del planeta. Como ven, en los últimos 4 o 5 años, la tendencia en producción ha sido creciente. Digamos que hay un pequeño bajón, si lo recuerdan, de la gráfica anterior, hacia el año 2015, pero luego viene de nuevo un crecimiento. Posiblemente 2020 mostrará de nuevo un descenso, pero en general la tendencia es creciente. La gráfica inferior nos muestra entonces cómo China en el último año, en el año 2019 respecto al año 2018, tuvo un incremento de 8.3% en la producción de acero. El promedio del planeta más o menos rondó los 3.4 unidades porcentuales y la producción del resto del planeta, es decir, toda la producción de acero menos China, tuvo un pequeño descenso de 1.65%. Lo cual muestra es que China es quien está tomando este mercado y que incluso está creciendo, por eso logra que el promedio mundial sea positivo, a pesar que el resto del planeta haya tenido un descenso promedio de 1.65 unidades porcentuales. Bien, como muchas de las personas que asisten a esta conferencia no conocerán el proceso de producción de acero, he querido presentárselos a través de esta diapositiva y van a ver entonces por qué el carbón se involucra en ese proceso. La producción de acero principalmente se da a través de dos rutas. Una de ellas, digamos que es la reducción directa, en la cual el mineral de hierro, empleando combustibles como puede ser gas natural o carbón pulverizado, puede reducirse y llevarse de óxidos de hierro a hierro metálico. Esta ruta o este proceso tiene la ventaja que permite incluir dentro de él el reciclaje. Estos vehículos acá están representando todas las posibilidades de reciclaje del acero, que es un material que permite muchos ciclos de reciclaje, pero que, dada su alta durabilidad y permanencia, digamos que en verdad no presenta tanto permanece durante muy largos, constituyendo la infraestructura en la cual es utilizado. Y pues viene acompañado de una metalurgia secundaria, que es un procesamiento para finalmente llegar a los que queremos construir, barras, lingotes, de acero. La segunda ruta está representada acá, es una ruta en la cual a través del alto horno se logra la reducción de mineral de hierro y en el cual se emplean como materiales o materias primas de este proceso, además del mineral de hierro, carbón de forma indirecta como coque, que es finalmente un sólido que se produce tras la destilación del carbón. Se emplea también carbón también en algunos casos como material pulverizado que es inyectado en el alto horno como combustible, también como agente reductor, y piedra caliza como material que aporta CO2 para el proceso de reducción del mineral de hierro a hierro metálico. Como les decía, estas son las dos rutas más importantes. La primera de ellas, al año 2018, permitió la producción de más o menos el 29% del acero del planeta, lo cual son cerca de unas y la ruta convencional, la que muchísimo más tiempo ha sido utilizada en la industria, que es la del alto horno, más o menos ha llegado a producir el 71% del acero del planeta, lo cual es más o 100 millones de toneladas, redondeando el dato. Y esto nos muestra entonces que la producción de coques en el planeta es un proceso bastante importante y lo continuará siendo para este proceso de producción de acero, dado que no es tan fácil sustituir a este material, que es material poroso, de alta resistencia mecánica, combustible y rico en carbono, que es el que reduce indirectamente al mineral de hierro para lograr producir el acero. Esa es la gran dificultad para hacer la sustitución.
Bien, esta gráfica no me quedó mal pegada. Discúlpenme por el mal uso del PowerPoint. Esta gráfica hace referencia a la producción mundial de tipos de carbón y vemos que el mayor volumen de carbón producido en el mundo, que está representado en esta franja verde, es el que está denominado como otros carbones bituminosos y hace referencia a los carbones que son empleados principalmente en las centrales térmicas de generación de energía y en procesos de producción de vapor en los cuales se emplea carbón. Y esta franja azul oscura, que es la que está en la parte superior, representa la producción de carbones coquizables para la producción de acero en el mundo. Y en la franja superior aparece un carbón que posiblemente cada vez va a tener más importancia, que son las antracitas, que desafortunadamente en el planeta son escasas, es menos del 1% de los carbones que tenemos en el planeta, pero que luego vamos a ver en un par de diapositivas por qué también va a ser importante y por qué en nuestro país vamos a tener que trabajar un poco más para la mejora de los procesos de producción de este tipo de carbones antracíticos. Esta gráfica nos va mostrando un poco cuál va a ser la tendencia en la producción de carbones en el mundo. Vemos que la gráfica nos muestra el histórico de los últimos 20 años, más o menos, bueno, 18 realmente para ser estrictos. Este es el punto de corte al año 2018, acá el punto de corte con datos históricos, y estas tres curvas punteadas eran las curvas de producción basadas en los consumos del año 2017, la del tono azul agua marina. La del tono violeta es la predicción basada en la producción para el 2018 y con base en los datos de 2019, que es la curva azul, está la línea punteada que nos muestra una tendencia más fuerte, más positiva en crecimiento del consumo de carbón hacia el año 2024. Más o menos para el año 2024 se calcula que vamos a emplear cerca de 5.645 millones de toneladas equivalentes de crudo, lo cual nos indica que a pesar de esa tendencia de reducción de los combustibles fósiles, el carbón, por lo menos en un periodo de unos 4 o 5 años, va a seguir mostrando una tendencia positiva. Y es muy factible en este momento con la caída del precio del petróleo que esa tendencia incluso se incremente, porque al convertirse en combustibles un poco más baratos, muchas de las industrias van a optar por usarlos para reducir los costos, y más después de las consecuencias económicas que tendrá el aislamiento debido al COVID-19. Adicional a ello, he querido también traer esta gráfica que es específica para China, pero porque nos muestra un dato importantísimo y es, bueno, además del crecimiento que también va a mostrar el uso de carbones en China, es la aparición de esta franja en la parte superior. Esta franja pequeña, color verde, pero que si ustedes la miran, va mostrando un crecimiento fuerte en este periodo de 4 o 5 años para llegar al año 2024 y a referencia a procesos de conversión de carbón. Más o menos se espera que alcance casi 100 millones de toneladas equivalentes de crudo, como lo muestra este mensajito que he dejado acá en la parte anterior, para el año 2024. Y digo que es importante porque nos está mostrando una tendencia en otros usos, otras formas de aprovechar los carbones. Es muy factible que la respuesta a la pregunta que planteé hace unas 4 o 5 diapositivas atrás, y que es la de ¿con qué vamos a sustituir los combustibles fósiles? La respuesta sea con combustibles fósiles, pero a través de otros procesos. Y este proceso de conversión finalmente lo que está diciendo es que se va a invertir en investigación y en desarrollo tecnológico para lograr producir combustibles líquidos y otros productos derivados de carbón, lo cual ya se ha hecho por muchos años en el planeta, pero digamos que ha sido limitado y en muchos casos ha sido porque es la única opción que han tenido, por ejemplo, países como Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica tras el apartheid era su única fuente de producción de combustibles, y en este caso China, el gran productor de muchísimos de los productos que consumimos en la actualidad,
muestra que también va a ser importante para ellos ese cambio tecnológico en el aprovechamiento de carbones. Bueno, esta gráfica muestra también cuál es la expectativa en exportaciones de carbón. La gráfica además es interesante para nosotros porque está incluido Colombia. Vemos que en general la tendencia en exportaciones es relativamente constante en este periodo, un pequeño crecimiento para Australia, una reducción más o menos para Indonesia, que son los dos principales exportadores de carbones en el mundo, tanto coquizables como carbones térmicos. Vemos que para Colombia, digamos que la tendencia no es creciente, sino más bien muestra un descenso. Para el año 2018 exportamos cerca de 80 millones de toneladas y se espera que para el 2024 se reduzca a cerca de 71 millones de toneladas. Digamos que eso no es algo positivo para nuestro país, dado la importancia que tiene en ingresos de divisas para nuestro país la venta de carbón. Esta limitación va a estar dada principalmente por el hecho que los principales compradores en Europa de los carbones del Cerrejón y algunos de los del Cesar están planeando reducir las compras de carbones y nos pone a pensar en si Colombia no debe estar planeando cosas como implementar infraestructura que le permita hacer un aprovechamiento de esos carbones que vamos a dejar de extraer. Hace no más de 2 años nuestra meta era llegar a los 100 millones de toneladas producidas anualmente y vemos que no lo logramos y difícilmente vamos a lograr llegar a esa meta, excepto que haya un cambio en la política de nuestro país y que se haga inversión en tecnología que permita hacer un aprovechamiento responsable de los carbones dentro de nuestro país. Acá quería mostrar esta gráfica, es cuál es la expectativa, el histórico en el corto plazo y la expectativa hacia el año 2024, pero específico para los carbones coquizables. En esta gráfica, aunque Colombia usualmente es el cuarto, quinto exportador mundial de carbones coquizables y de coques en el mundo, no nos muestra porque está específicamente para carbones crudos, para carbones coquizables. Afortunadamente, nosotros en la mayor cantidad de los carbones coquizables los transformamos dentro del país y exportamos coques, lo cual le da un valor agregado importante. Y ahí es donde también debemos buscar otras oportunidades de desarrollo de nuestro país y de mejora de procesos que nos permitan reducir los aportes en material contaminante al ambiente, pero a la vez dar un valor agregado a este importante recurso que tiene nuestro país, especialmente en la zona central del país. Vemos que en general la tendencia es creciente para países como Estados Unidos, relativamente Canadá, Rusia, y Australia es el único que muestra un ligero crecimiento. Aquí China no aparece, a pesar de ser un productor muy importante, que casi que todo su carbón coquizable, por no decir que el 100% de ese carbón, es consumido internamente. Y eso es lo que permite que todos estos otros países puedan exportar carbones coquizables, principalmente a China, también a Japón se exportan carbones coquizables en volúmenes importantes. Quiero mostrar esta gráfica que es un poquito cambio de tema y que ya no es el proceso y las expectativas de crecimiento de estas industrias, sino cuáles son las expectativas de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Uy, me disculpan todos los químicos por la falta de su índice en el CO2. Es de PowerPoint. Bien, esta gráfica quería mostrarla porque es el plan que se tiene de reducción de CO2 y vemos cómo hay muchísimas curvas que lo que están indicando es posibles panoramas de acuerdo a diferentes políticas, a la adición de diferentes países a esas políticas y cómo incluso si lográramos la mejora de nuestros procesos, podríamos llegar, digamos, en los casos más estrictos hacia el año 2030 a tener lo que se llama una reducción negativa de emisiones, que hace referencia es a que empecemos incluso
a fijar más CO2 que el que estamos emitiendo a la atmósfera. Digamos que sería el caso ideal, y la mayoría de estos modelos muestra que hacia el año 2100 cualquiera de las alternativas que tomemos nos llevaría a esa condición negativa en que las emisiones de CO2 serían muchísimo menores que las que logramos fijar a través de diferentes tecnologías. Quiero hacer referencia a este cuadro que he dejado en la parte superior, es un corte de esta imagen al año 2100, que nos muestra que esta política denominada WSP219, que es la más estricta de todas, y aunque no muestra el comportamiento más estricto durante todo el intervalo, digamos que es un poco más permisiva o tranquila durante su implementación, es la que mejores resultados nos llevaría al año 2100, y nos muestra que hacia el 2100 lograríamos una reducción de más o menos 30 gigatoneladas del CO2 que hemos puesto en la atmósfera, lo cual es bastante positivo. Recordarán que hace no más de un par de meses Microsoft anunció que esperaba para el año 2021, si no me equivoco, tener procesos con valor negativo de emisiones de CO2. Digamos que Microsoft se compromete a que para el año, no recuerdo si 2030 o 35, habrá fijado todo el CO2 que ha emitido durante su historia, que ustedes recordarán que es una historia de más de 40 años, más o menos, y digamos que es de las prometidas. Hace también relativamente poco, empezó a financiar diferentes propuestas de reducción de emisiones, y más o menos para ello colocó cerca de $1.000 millones para proyectos de investigación en reducciones de CO2, lo cual muestra su compromiso con esta política de reducción de emisiones, lo cual es bastante positivo para nuestro planeta. Quiero en esta gráfica, además, mostrar cuáles son las posibles alternativas que hay para reducción de emisiones de CO2 de manera general. La primera de ellos es la que o el grupo que se ha denominado soluciones de base natural, que se fundamenta principalmente en la forestación y en la reforestación. Digamos que son dos políticas en las cuales lo que se busca es que a través de crecimiento de especies vegetales, el CO2 sea fijado como biomasa. Vamos, esa es la esencia de esta política, que es una política bastante conveniente para nuestro planeta, pero que tiene un margen de aporte relativamente pequeño en las reducciones de CO2. Digamos que por sí sola no sería suficiente, y por ello se requiere de otras dos estrategias para lograr esa reducción de emisiones de CO2 que necesita nuestro planeta. El segundo grupo de estrategias es el que se ha denominado procesos naturales mejorados, y este yo creo que es de los que más puede llegar a gustarle a los geólogos y seguramente también a los químicos, porque involucra diferentes procesos de fijación de carbono en suelos, y también involucra más conocimiento sobre el comportamiento no solo de los suelos, sino de diferentes materiales y de diferentes minerales. Las dos estrategias más fuertes dentro de ese proceso de incremento de carbono en los suelos son la del uso de biocarbonizados, la aplicación de materiales carbonosos a partir de biomasas principalmente. Entonces, esto es proceso para químicos, para ingenieros químicos, para ingenieros industriales. Digamos que hay mucho por hacer para lograr materiales que logren un mayor contenido de carbono por unidad de volumen, que tengan muy buena porosidad para fijar otro tipo de materiales necesarios para las plantas. Digamos que ahí es donde está el gran aporte. La mejora de esos procesos de biocarbonización, reducción de la energía necesaria para producir el biocarbonizado, reducción de costos, reducción de tiempos también de los procesos de biocarbonización. Y en el área geológica hay mucho trabajo por hacer, porque el gran aporte donde se cree que los suelos van a lograr mayor fijación de CO2 es a través del enriquecimiento con pulverizados de rocas silíceas. Y aquí tenemos que entrar a estudiar entonces cuáles van a ser los yacimientos de rocas silíceas de los cuales va a salir un material adecuado para ese proceso de enriquecimiento de suelos en silicio y que indirectamente nos lleve a incrementos de carbono.
También los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos adecuados de tratamiento de estas rocas para lograr producir el material a unos costos adecuados, lograr los tamaños de partícula adecuados? Aquí se une también la investigación conjunta entre geología y química y es la biodisponibilidad de ese silicio para lograr que las plantas logren crecer más también y fijen más carbono. Entonces ahí hay un poco de trabajo bastante interesante para hacer. Claro, involucra otras áreas, ¿no? A los biólogos, a los ingenieros agrícolas, agrónomos, para optimizar también el uso de estos materiales en los suelos. Y dentro de este mismo grupo de procesos naturales mejorados existe también esta otra alternativa que también seguro atrae a los geólogos, a los hidrogeólogos, a los oceanógrafos, tal vez será el área de trabajo, no sé, me corrigen luego en el chat, por favor. Y es la fertilización oceánica. Pero esta, digamos que tiene muchas más preguntas que respuestas, en la cual hasta ahora se está empezando a pensar, pero en esencia lo que va a buscar es que fijemos más CO2 como materia orgánica, no como CO2 disuelto para evitar la acidulación del agua oceánica, que es lo que está sucediendo en este momento. Pero sí lograr esa fijación del material carbonoso en estructuras orgánicas diferentes a materiales que puedan ser fácilmente convertidos a CO2. Como les decía, aquí hay más preguntas que otra cosa y parte de esas preguntas son ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué debemos utilizar para fertilizar los océanos? ¿Cuál va a ser el alcance? Es decir, ¿qué volumen de CO2 vamos a lograr fijar en el océano? ¿Cuál va a ser la cantidad de CO2 por dólar invertido que se va a lograr? La otra gran pregunta, porque esto va a darle viabilidad o va a limitar la posibilidad de que se haga. En esencia, estos son las dos grandes áreas de los procesos naturales mejorados. Van a aportar bastante en esa reducción de CO2, pero aún requieren de otros procesos adicionales para que podamos llegar a esa zona negativa de emisiones que requerimos para lograr reducir la temperatura de nuestro planeta. Y finalmente a esas áreas se une la de las soluciones tecnológicas, que es donde posiblemente más trabajo se puede hacer en el corto y mediano plazo en investigación. Parte de la generación de energía a partir de biomasas, lo que se llama la bioenergía, con captura y almacenamiento de CO2, es a lo que hace referencia a esta sigla BECCS en inglés, que es producción de energía de fuentes de biomasa, captura y almacenamiento de CO2. Esta tiene, digamos, diferentes componentes. Digamos que el que posiblemente va a ser más fácil de implementar, no más barato, pero más fácil de implementar es la captura directa. Y es lo que está representado en esta gráfica. Y es que el CO2 produce en las diferentes industrias, como las centrales térmicas o como cualquier fábrica que requiera materiales carbonosos para producir energía, logra licuar el CO2 que produce directamente en sus chimeneas y lo depositemos en los subterráneos como un producto líquido que logremos estabilizar. Digamos que es gran apuesta. Aquí surgen también varias preguntas y es, uno, ¿cómo vamos a lograr estabilizar este CO2 en el subsuelo? ¿De qué manera optimizamos el costo de ese proceso? ¿Puede la coexistencia de materiales fabricados por la industria e inyectados o coinyectados con el CO2 ayudar a aumentar la capacidad de almacenamiento de los pozos, aumentar su estabilidad? Y ahí hay otra área de investigación bastante interesante. Por ahora, digamos que lo que se ha hecho con captura directa de CO2 ha sido emplearlo en pequeña escala para suministrarle CO2 a industrias de bebidas gaseosas principalmente, pero ya se requiere que escalemos los pesos a un nivel que por lo menos sea superior a 1 millón de toneladas de CO2 anuales. Y ahí empiezan los requerimientos fuertes sobre el almacenamiento subterráneo de este CO2.
Junto con esta política de captura directa está la de captura del aire, que es, digamos que un poco más difícil de implementar por las bajas concentraciones relativas de CO2 en la atmósfera, que más o menos están rondando entre los 350 y 380 partes por millón de CO2 en el aire. Y eso es lo que lo hace costoso. Como hay que procesar un gran volumen de aire para capturar ese CO2, el costo de hacerlo es relativamente alto. Pero es donde posiblemente más vamos a tener que trabajar porque es el CO2 que ya hemos puesto en la atmósfera de nuestro planeta y el que ha llevado a los incrementos de temperatura que hemos visto en la actualidad. Parte de las estrategias de esta captura de CO2 está acoplada a que las fuentes de energía utilizadas sean fuentes renovables. Aquí está representado el uso de energía solar o de paneles solares para suministrar la energía al proceso, pero debemos tener en cuenta que no se limita solo a eso. También se podrían acoplar a estos procesos aprovechamiento de fuentes de energía que en este momento no son aprovechadas de manera adecuada o energía que es desperdiciada a través de los procesos actuales, como energía térmica, que en muchos casos tendremos que encontrar la forma adecuada de convertir esa energía térmica en energía eléctrica que nos permita operar los equipos que se requieren para esta captura. Afortunadamente en esta ruta se ha trabajado bastante y se han logrado resultados bastante prometedores para producir con energía de baja temperatura una buena cantidad de kilovatios para suministrarle energía a diferentes procesos. Eso es bastante conveniente. Ahí también se involucran químicos y geólogos porque esto se ha logrado con el uso de materiales como zeolitas. Entonces ahí hay mucho trabajo también interesante para hallar yacimientos de zeolitas adecuadas o procesos de síntesis de zeolitas que permitan mejorar esos procesos de producción de energía eléctrica con sistemas térmicos de baja temperatura. Junto a esto, digamos que surgen otras preguntas y es cómo vamos a lograr entonces la mejora de estos procesos, porque no solo requerimos de esto, yo creo que se requieren de otros procesos y de investigación adicional para lograr que esto sea viable. En la actualidad, los datos de captura y almacenamiento están mostrando que la captura directa más o menos tiene un valor cercano a los $25 por tonelada, lo cual es bastante prometedor porque no es un costo muy alto, pero vemos que en la captura del CO2 del aire el costo es muy alto, es más o menos entre 95 y $230 por tonelada, lo cual no lo hace tan viable para muchos procesos o incrementará el costo de muchos productos para lograr esa reducción. Y ahí hay mucho trabajo por hacer para lograr que esa reducción de CO2 se pueda hacer de mayor viabilidad económica principalmente. Como les decía, a pequeña escala lo que se ha hecho en captura directa ha sido producir CO2, es vendido finalmente a la industria de las bebidas carbonatadas, pero esto es un volumen pequeño y finalmente no nos va a permitir hacer una reducción de escala importante del CO2 que hay o que se produce en la industria en la actualidad. Y las grandes preguntas y donde está el trabajo interesante de hacer es cómo lo vamos a lograr a gran escala, cómo vamos a lograr industrias que logren reducir en más de 1 millón de toneladas anuales el CO2. Y más si queremos llegar a esa meta en 2100 de reducir en más de 30 gigatoneladas el CO2 que hemos emitido anualmente, ¿no? Es un dato interesante. Por el momento, digamos que hay trabajo de inyección de CO2 en rocas basálticas, pero falta mucha investigación, establecer si hay otros tipos de rocas que también sean adecuadas para ese almacenamiento de CO2, cómo optimizamos la cantidad de CO2 que logramos almacenar dentro de estos diferentes pozos. Son parte de las preguntas que desde las geociencias debemos lograr responder en el mediano corto plazo. Junto a ello, entonces, también surgen otras preguntas como ¿qué otras alternativas o complementos podemos hacer?
Podemos desarrollar procesos más eficientes para sintetizar hidrocarburos directamente desde el CO2. En la actualidad se está haciendo, se está capturando CO2 y se está haciendo reducción del carbono para producir hidrocarburos en hidrógeno, pero necesitamos optimizar y mejorar los procesos de producción de hidrógeno para lograr que esto sea viable. También se está pensando en el uso de algunos de estos materiales en la industria entera, reducir los combustibles fósiles que utiliza, pero el aporte que hay hasta el momento es insignificativo. Podríamos pensar con una alternativa también el almacenamiento de energía solar. Y aquí es una posibilidad interesante. Si ustedes lo piensan, una de las grandes limitaciones de la implementación de los vehículos eléctricos es el almacenamiento de la energía. No importa finalmente de cuál sea la fuente que la estés produciendo, una de las limitaciones son las baterías. Y se está trabajando fuertemente en la mejora de las baterías de polímero litio, pero deberíamos preguntarnos, ¿es suficiente el litio que tenemos en el planeta para lograr almacenar toda la energía que requeriríamos para los diferentes procesos que tenemos nosotros? Y ahí podría surgir una posibilidad, y es, podríamos almacenar parte de esa energía, y especialmente la energía en forma de materiales carbonosos. Podríamos pensar en un proceso en el cual yo reduzco CO2 empleando energía solar o cualquier otra fuente de energía renovable, almacenarlo como un sólido, posiblemente quemarlo en una central térmica, volver a producir CO2, pero tener de nuevo esa posibilidad de reducirlo de tal manera que tengamos emisiones cero. No contribuir demasiado en la reducción negativa de emisiones, pero por lo menos podría ser una alternativa para contribuir en unas emisiones netas iguales a cero. Y surge también la posibilidad entonces de fabricar absorbentes y absorbentes que pudieran ser utilizados en ese almacenamiento. Esa sería otra área de investigación bastante interesante para trabajar a futuro. Bien, junto a estas posibilidades, creo que hay un área que dentro del trabajo que se ha planteado en la Comisión de Energía Internacional, que no es mencionada, pero yo creo que es un área de trabajo importante, y es la optimización de los procesos actuales. Parte de las emisiones o de las excesiones que tenemos nosotros en la actualidad está dada en un aprovechamiento inadecuado de los recursos energéticos que tenemos. Y dentro de esa optimización, digamos que hay varias alternativas, y aquí quiero hablar un poco más del trabajo específico que he realizado yo en los procesos de producción de coque, que es el área en la que he trabajado en los últimos años. En esos procesos de optimización en la producción de coque hay varias posibilidades, y haré mención de las pocas en las que yo he trabajado. Vale la pena mencionar qué es el proceso, o cuál es el proceso y cómo actúa el coque en la producción de acero, y entonces por qué razón podemos tener también unas posibilidades de reducción de emisiones y de mejora en el aprovechamiento de este combustible llamado coque en ese proceso. En general, el alto horno, digamos que tiene esta estructura, es generalmente un horno hecho de ladrillo cerámico, en el cual por la parte superior son cargados los materiales requeridos para la reducción del mineral de hierro, como son el propio mineral de hierro, la caliza y el coque. Más o menos esta zona del alto horno, que se llama tragante, tiene una temperatura del orden de los 200 grados centígrados, y a medida que desciende el material a través del alto horno, incremento de temperatura hasta llegar a cerca de los 2000 grados centígrados. Y esto es lo que permite entonces que ocurra la reacción entre el mineral de hierro y se dé la reducción por reacción con el monóxido de carbono producido por la oxidación del material carbonoso, que puede ser coque, que puede ser carbón inyectado como pulverizado, que pueden ser basuras, es algo en lo que también muchas industrias han trabajado, la inyección de basuras y biomasas como material carbonoso. Y
que ha permitido la reducción de coque en este proceso, de más o menos pasar de unas 700, 800 kilos de coque por cada tonelada de arrabio, hierro fundido, a más o menos, en el mejor de los casos, con inyección de pulverizados, a cerca de unos 350 kilogramos, es decir, a menos de la mitad del material carbonoso requerido. En este proceso, digamos que el coque juega un papel bastante importante porque él cumple varias funciones. La primera de ellas es ser un lecho de soporte poroso que permita que los gases que son producidos en la parte inferior del alto horno puedan ascender sin represiones y emerger del alto horno. Y en este proceso se dé el contacto con el mineral de hierro y se pueda reducir el hierro en estados de oxidación 3 a hierro metálico. A la vez, el coque cumple funciones de combustible. En la parte inferior, el coque también se va oxidando, se va convirtiendo a CO2, y en ese proceso de oxidación suministra la energía para mantener el alto horno caliente. Aporta el carbono que actúe como agente reductor, pero también aporta carbono para la carburización del hierro, es decir, para producir esa aleación que llamamos acero al carbono, de la cual después se dan todos los otros procesos de refinamiento para producir los diferentes tipos de aceros que requiere la industria. Adicional a ello, en algunas industrias siderúrgicas se ha logrado reducir ese consumo de coque mediante la inyección de pulverizados, como les dije hace un momento. Y en ese caso, digamos que el papel más importante del coque es ser lecho de soporte, pero es un lecho de soporte con unas características diferentes a las del proceso convencional, porque es un coque que debe tener una mayor resistencia mecánica y ser un poco más reactivo para que tenga un tiempo de vida dentro del alto horno un poco más largo. En general, se suele juzgar la calidad de un coque para este proceso a través de pruebas sencillas. Hay más pruebas, pero digamos que en general estas dos son muy dicientes de la calidad de un coque para el proceso. Una de ellas es la reactividad, es la posibilidad de que el carbono del coque reaccione con el CO2 para producir monóxido, y suele estar en unos parámetros que son de menos del 30% del material se debe gasificar en la prueba de evaluación de reactividad, que es una prueba hecha a 1100 grados en una corriente de CO2 puro, y esto nos indica entonces que el material es reactivo, pero no es completamente inerte. Y en el caso de los altos hornos con inyección de pulverizados, esa capacidad de reacción debe ser menor, para que tenga mayor durabilidad dentro del alto horno, y es juzgada a través de esta prueba en que menos del 23% del material sea gasificado. A la vez, el coque debe tener una resistencia mecánica adecuada para evitar que vaya a colapsar dentro del alto horno y que entonces se dé un taponamiento de este alto horno, lo cual es realmente desastre. Imagínense que esto a 2000 grados centígrados tuviera un taponamiento y los gases no pudieran emerger. La explosión sería terrible, y eso tiene unos costos muy altos, y por eso se busca que no ocurra ese tipo de daño a la infraestructura del alto horno. Resistencia lo que evalúa es qué tanto del material se degrada en una prueba de caída libre, donde ocurren golpes del material y abrasión entre las partículas, y lo que se busca es que más del 60% del material se conserve a un tamaño de partícula adecuado en el horno convencional, y que en el alto horno con inyección de pulverizados ese material sea un poco más resistente, que tenga menor degradación, y por tanto ese criterio es un poquito más alto, que es que del 65% del material se preserve. En general, estas industrias de producción de coque suelen operar con diferentes tipos de tecnología. Digamos, los países más desarrollados, los altos hornos se parecen mucho a los que estoy mostrando en estas imágenes, en los cuales tenemos los llamados hornos verticales, los cuales son hornos que pueden tener una altura que ronda entre los 8 y 16 metros. Pueden tener un ancho que ronda los 40 centímetros, digamos que el ancho entre el espacio, la luz que hay entre estas dos paredes es de unos 40 centímetros, y de profundo pueden tener cerca de 50 metros o más. Entonces aquí hay varias toneladas de coque producidas.
industria nacional están desarrollada, luego les voy a mostrar unas fotos del diseño de hornos, no son tan avanzados como estos, pero en lo que sí podemos nosotros lograr en el corto plazo, imitar a lo que se hace en la industria mundial del coque es contar con modelos que nos permitan predecir el comportamiento de las mezclas de carbones para lograr optimizar el uso de esos materiales carbonosos en la producción de coques. Digamos que ahí hay un foco de trabajo fuerte y es en lo que yo he trabajado un poco y son los datos que voy a mostrar. Quiero mostrarles también algunos datos adicionales de áreas donde se puede trabajar, especialmente en nuestro país se requiere hacer esto, y es el lograr el agado de este coque, es decir, reducir su temperatura rápidamente para evitar que se oxide. Generalmente se hace con diferentes fluidos, principalmente con agua, pero la industria mundial ha migrado a otras tecnologías como es el, por ejemplo, de nitrógeno líquido, o el apagado dentro de cámaras cerradas, que es algo que nosotros no hacemos. Esta es una imagen del proceso optimizado para una planta de la Tata Steel en la India. Como ven, es un proceso que, digamos, opera dentro de una cámara cerrada en la cual se inyecta el coque en caliente en esta cámara que aparece a la izquierda, que sería más o menos este estilo que ustedes ven acá blanco en la fotografía, y dentro de esa precámara hay un enfriamiento preliminar del coque. Luego viene la segunda cámara en la cual ocurre el enfriamiento por la inyección de los fluidos refrigerantes, que principalmente puede ser agua o nitrógeno líquido. Y aquí hay un reaprovechamiento del calor generado o transmitido por el coque caliente hacia el fluido, a través del cual estos fluidos entonces son enviados de manera posterior hacia unos generadores eléctricos, en el cual se aprovecha el vapor para mover una turbina de generación, a la vez se elimina el polvo que es arrastrado por este vapor o por estos gases, y de esta manera una industria que reduce sus emisiones también de material particulado. Y el material que es enfriado después de atravesar la turbina es regresado a la cámara de enfriamiento para continuar el enfriamiento del coque y ese proceso. Esto, digamos que es un avance importante porque tiene unos beneficios para esta industria, porque reduce los costos, más o menos logra una optimización reduciendo en un 30% el costo a través de procesos de mezclado de carbones. La productividad se ve bastante incrementada, llegando a ser del 95%, y a la vez la recuperación de energía puede permitir en una planta como esta producir cerca de 185 kilovatios hora por cada tonelada de coque que es procesado. Y esto es bastante importante porque es un aprovechamiento de la energía bastante bueno. ¡Ay, caramba! Ya llevo una hora. No puede ser. Bien, voy a ir un poco más rápido. De esta manera, digamos que hay oportunidades de mejora para estos procesos. En nuestro país, estas son fotografías de las plantas de coquización más importantes que tenemos. No son tan avanzadas como estas otras. Nuestra industria de coquización es un poco menos desarrollada. No tenemos, por ejemplo, captura de material en las chimeneas. No aprovechamos en muchos casos la energía que es producida en el proceso, y ahí hay oportunidades importantes de mejora. Estas son imágenes relativamente recientes de muchas de las fábricas de coque de nuestro país. Vemos que la operación es todavía bastante mecanizada y manual. Falta muchísima automatización de procesos. El diseño de nuestros hornos de este tipo semisolera o colmenas convertidas en casos desperdicia mucha de la energía, muchos de los subproductos, y ahí hay oportunidades de mejora. Vale la pena mencionar que en este tipo de hornos el apagado se hace directamente con agua en cámaras abiertas, lo cual emite muchísimo material particulado y calor a la atmósfera, y esto digamos que puede ser mejorado en diferentes procesos. Colombia, digamos, ocupa el 11º lugar en producción tanto de carbones térmicos como coquizables, pero tenemos oportunidades porque en exportación de coques
somos el cuarto país en exportaciones. Nosotros hemos hecho algunos trabajos para esa mejora de la producción de coque en Colombia, estudiando este proceso de la formación de la estructura carbonosa. Hemos logrado establecer que la producción del material carbonizado tiene unos cambios estructurales que podrían ser aprovechados para mejorar los procesos y diseños de los hornos. Más o menos hemos logrado establecer que las mejores mezclas de carbones y los carbones que mejores cualidades tienen para la producción de coque llegan a liberar en una fase preliminar hasta 34.000 julios de energía por cada gramo de material convertido, lo cual es incluso en muchos casos superior a la energía que se produce tras la combustión de carbón. Y también hemos logrado establecer que los carbones que más energía liberan presentan a nivel molecular una reducción importante de la distancia de las láminas de grafeno que forman la estructura carbonosa. Y eso es interesante porque podrían surgir posibilidades para fabricar acumuladores de energía o algún tipo de batería molecular. Quiero mostrar estos datos rápidamente de la investigación que hemos hecho sobre carbones de Boyacá, con la B, Cundinamarca, y carbones de Cerrejón, en La Guajira, en los cuales hemos logrado integrar hasta, en el mejor de los casos, 55% de La Guajira, y en todos estos, digamos que hemos producido coques de muy buena calidad que serían adecuados para la industria siderúrgica. Y nos permitiría a nosotros abrir un espacio de mercado para aprovechamiento de esos carbones que ya no van a ser exportados hacia Europa y otros países para la generación de energía térmica. Hemos construido también modelos de predicción, que es algo que les decía que era bastante importante para el desarrollo de nuestra industria. Aquí algunos resultados de la predicción de esos modelos respecto a los valores experimentales. Y aquí algunas preguntas que surgen y que podrían ser posibilidades u oportunidades para investigación tanto en las geociencias como en la química. Y están el aprovechamiento del gas metano principalmente asociado al carbón. Ustedes saben que hay iniciativas de Drummond para generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de ese CO2, pero surgen otras ideas y es cómo podemos aprovechar, por ejemplo, esa coextracción para, por ejemplo, generar post-almacenamiento de CO2, que es el trabajo en el cual ha trabajado Adriana Castro, que también, y que hoy tiene en la tarde a las 5 su presentación, Sergio Daniel Parra, de resultados de caracterización de carbones y su relación con el almacenamiento de metano en estos carbones. Hay otros grupos de investigación que han trabajado al respecto sobre gas asociado a carbón y almacenamiento de CO2 en esos mantos de carbón de los cuales se ha extraído el CO2. Quiero mostrar esta diapositiva también, que es la gráfica de las plantas y centrales térmicas operando y cerradas al año 2019 para producción térmica de energía por combustión de carbones. Vemos los puntos amarillos son las que han operado hasta el año 2018 y que siguen operativas. En naranja las plantas que empezaron a operar recientemente, menos de 2 años. Y el gráfico más interesante es este que aparece acá en modo, que son las plantas que se espera sean inauguradas en los próximos 5 años. Y aquí es importante mostrar que Colombia también tiene una planta para ser inaugurada relativamente pronto. ¿Sí? Pero bien, acá esta planta es bastante importante porque trae una tecnología que no hemos implementado en nuestro país y es trabajo en condiciones ultra super críticas, que permite una generación de energía que puede ser incluso hasta 3 veces mayor a la de la tecnología que tenemos en la actualidad. Y esto va a permitir reducir las emisiones de CO2 por cada kilovatio generado. Algo interesante de esta planta es que va a estar ubicada cerca de las minas en el Cesar y esto también va a tener una reducción de costos en transporte porque va a ser enviado directamente de la mina a través de túneles el carbón a la planta de generación. Es una planta que una vez terminada va a tener la mitad de la capacidad de generación de Hidroituango, que van a ser entonces 1.125 megavatios, lo cual es bastante importante para nuestro país, con un consumo de cerca de 5 millones de toneladas de carbón anuales. Es algo
bastante interesante. Y para cerrar, quiero mostrar estos artículos que son del año 2020 todos, exceptuando de los grafitos naturales, de áreas de trabajo y de investigación sobre carbones. Y vemos que hay muchos temas de trabajo en los cuales todavía podemos aportar y hacer investigación, a pesar de que este sea un combustible que consideramos en desuso, todavía hay muchísimo por hacer. Trabajos interesantes para que nosotros miremos: el aprovechamiento de metotierras raras que pueden estar en las cenizas o en los estériles, en las escorias que salen de las centrales térmicas de producción de energía. Y lo interesantísimo es el de almacenamiento. Pues yo creo que son dos áreas bastante importantes. Y bien, con esto termino la presentación. Pido disculpas por haberme extendido un poco más de lo pactado. Agradezco su atención y si hay preguntas, más que bienvenidas. Profe Ariel, como siempre, un placer escucharte, querido. Muchas gracias por este recorrido que nos has dado desde la química y la geología en el carbón y en las oportunidades. Tienes comentarios y no sé, más que preguntas, yo he visto como comentarios en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo. Adelante, Lina, puedes prender el micrófono y preguntar, o si no te funciona, pues escribirlo por el Messenger. Bien, yo veo algo de unos comentarios sobre costos y me imagino que por venir del profesor Modesto Portilla, la pregunta será cómo los geocientíficos se involucran en esto. Yo creo que sí hay muchísimo trabajo por hacer desde las geociencias, ¿no? La optimización de los procesos de extracción no puede darse solamente por los ingenieros. Yo creo que los geólogos pueden hacer muchísimo. Esos procesos de almacenamiento de CO2 creo que tienen un aporte importantísimo. Y la investigación en el comportamiento de las rocas es algo que solo lo harán los geocientíficos, y ahí también hay involucrados indirectamente costos. Yo creo que ahí también podemos aportar. Bien, ahora si Lina ya tiene abierta su micrófono, ¿puedo escuchar la pregunta? Déjame ver esa foto. Bueno, acá llega el coequipero de investigación, Carlos, que quiere unirse. No quiero ver mi foto. ¿Quieres ver tu foto? Bueno, mientras escuchamos preguntas, puedes verla ahí. Pero papá, ¿en dónde me pusieron esa pintucarita? Esa no recuerdo, mi negra. Bien, no logro escuchar preguntas, entonces no A sé Lina si... no le funciona el audio, parece, pero la puedes escribir si quieres. Mientras tanto, aprovechar para compartir de nuevo, no sé, Clemes, si tú me ayudas, el vínculo que dejamos de la presentación, si a alguien le interesa, está disponible en PDF, entonces la pueden aprovechar también. Voy a buscarlo y mientras tanto tienes ahí en el Messenger preguntas. Perfecto. Perdón, un segundito. Acá les envío el vínculo del cual pueden descargar la presentación en PDF. A ver, yo busco preguntas. ¿Para qué se utilizan las calizas en la producción de acero? Ah, bien. La caliza es una forma de producir más CO2, digamos, por descomposición térmica del carbonato de calcio principalmente, se produce más CO2 y eso entonces reduce la cantidad de carbono, de coque que tienes que inyectar al proceso para lograr producir una cantidad suficiente de monóxido de carbono, que es el que finalmente reduce el mineral de hierro. Bien, aquí una pregunta familiar, y digo familiar porque la hace mi hermano. ¿Existe algún tipo de mecanismo en Colombia para poder obtener los diferentes gases asociados al carbón en los mantos? Digamos que en Colombia se está trabajando, Drummond, digamos que ya tiene implementado todo el proceso para hacer esa extracción del metano. Es una tecnología, digamos, que es viable cuando se tienen campos del tamaño y la continuidad como los que tiene la Guajira y el Cesar, pero no los tenemos acá en Colombia. Y gracias por la pregunta, que olvidé algo que estaba en una diapositiva, y es que esto no solo debería pensarse para producir energía, sino que en términos de reducir accidentalidad, y por eso empecé con esa diapositiva, es también bastante importante. Parte de las estrategias para lograr reducir la accidentalidad en las minas del interior del país, posiblemente
no solo en el monitoreo de atmósferas durante los procesos de explotación, sino que es muy factible que tengamos que implementar procesos de extracción del metano previos a la explotación del carbón para lograr reducir el índice de accidentes y, como les dije, ojalá pudiéramos llegar a un índice cero. Bien, caramba, ¿cómo cambiamos la cultura y cómo quitamos el temor a optimizar procesos? Bien, yo creo que es una gran responsabilidad de la academia lograr conseguir quitar esos temores, ¿no? En que se deje de pensar que optimización de procesos es reducción de personal, como casi siempre ocurre en muchas de nuestras industrias. Y creo que tenemos que convencer a los industriales que parte de la reducción y optimización de procesos no es que te cueste menos, sino que simplemente tienes que invertir para que tu utilidad sea mayor, ¿sí? No es que sea gratis o que no tengas que poner dinero, sino que finalmente hay que poner inversión en mejoramiento tecnológico y que al final se va a ver reflejado en una mayor ganancia o una mayor utilidad. A ver, no sé si logro capturar alguna otra pregunta. ¿Qué tipos son utilizados o se podrían utilizar en procesos de enfriamiento de coco? Principalmente se utiliza agua por su disponibilidad, pero tiene un temita pequeño y es que es reactiva a la temperatura con la que está encontrándose al material carbonoso. Y eso hace que se dé un poquito el coque, que se reduzca su resistencia mecánica, que se aumente su área y aumente la reactividad. Y por eso muchos países han migrado a utilizar nitrógeno líquido, por la posibilidad de licuarlo del aire y por su carácter inerte. Digamos que esas son las razones. Y es, digamos, los dos principales fluidos. La ventaja del nitrógeno líquido es que finalmente podrías enviarlo a la atmósfera y no vas a generar ningún cambio importante en concentración de gases. Es relativamente fácil licuarlo, más cuando tienes una producción a una gran escala, es relativamente barato. Y con la tecnología que hay en la actualidad de membranas para separar CO2, para separar nitrógeno y oxígeno, es algo relativamente fácil de realizar a nivel de procesos. A ver si logro ver alguna otra pregunta. Transporte de energía por túneles. No, creo que hacía referencia era al transporte del carbón en la central térmica que se está construyendo en el Cesar para evitar el uso de vehículos, de camiones en el transporte. Esta era la referencia que hacía. Sí se ha pensado un poco en el uso del CO2 como medio para transportar carbones a través de una especie de ductos, pero digamos que el costo del proceso todavía no lo ha hecho viable, pero han sido parte de las ideas que ha habido de aprovechamiento del CO2 licuado en algunas centrales. Venga, a ver si puedo encontrar una última pregunta. A ver. No sé, a ver, la inferior. Cuando habla, perdón, qué pena, no sé, cuando habla de fertilizar el mar para capturar CO2 a métodos específicos se refería, pero, caramba, bueno, yo no soy especialista en eso y por eso decía que eran más las preguntas que las respuestas. Digamos que la idea es promover un poco que el material biológico que está en el mar, especialmente el fitoplancton, pueda lograr una mayor tasa de crecimiento y nos ayude a fijar ese CO2 como un material orgánico, no como CO2 disuelto, que es el gran problema, sino que es lograr que ese CO2 que está disponible disuelto en el agua sea aprovechado a través de procesos fotosintéticos también para lograr producir material orgánico que retenga ese CO2. Pero como les digo, no soy especialista en el tema y es algo que incluso todavía a nivel mundial nos estamos preguntando, es cómo lo logramos, qué es lo que queremos hacer y qué tan eficiente y adecuado va a ser. Bien, creo que si hay más preguntas me las pueden escribir a mi correo, lo voy a poner acá. A ver si quedó bien escrito y bienvenido todas las preguntas, será un placer responderlas. Muchas gracias a ustedes, a Clemencia y a todo el equipo de trabajo de los capítulos estudiantiles por esta iniciativa maravillosa y a todos los expositores que han participado, que han sido conferencias realmente valiosísimas.
Muchas gracias a ustedes. Voy a